Buenas tardes, Radio Escuchas de Latinoamérica. Buenas noches, Radio Escuchas de Europa. Bienvenidos a su programa Charla de los Poetas. Un fraternal abrazo a José Gamboa Gutiérrez, fundador de esta prestigiosa emisora. Bienvenidos. Hoy hablaremos de otro grande país de Centroamérica, Haití. Haití, oficialmente República de Haití, es uno de los 13 países que forman la América Insular, Antillas o Islas del Mar Caribe, uno de los 35 del continente americano. Su capital y ciudad más poblada es Puerto Príncipe. Está ubicado en la zona central de las Antillas, en el tercio occidental de la isla La Española, limitando al norte con el Océano Atlántico, al este con la República Dominicana. El otro país situado en la isla La Española, al sur con el Mar Caribe y al oeste con el paso de los vientos, que lo separa de Cuba. Con 27.750 kilómetros cuadrados, es el tercer país más extenso de las Antillas. Su territorio comprende las islas de Gonave, Tortuga, Baches, el archipiélago de las islas Cayemites, así como también otros islotes de sus aguas territoriales. La inhabitada isla de Navacés o isla de Navassa es reclamada por Haití ante la administración de los Estados Unidos. Haití está constituida en forma de república semipresidencialista, según la Constitución aprobada en 1987, cuya vigencia quedó suspendida en varias ocasiones por la violencia política, particularmente tras de 2 golpes de Estado organizados para deponer al presidente democráticamente electo, Jean Beltrán Aristide. El Estado de 1991, luego el del 2004 que forzó la intervención de la ONU mediante el descatamiento de la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, tras un proceso electoral tutelado por la comunidad internacional. En el año 2006 fue elegido jefe de Estado René Preval. La economía de Haití generó un Producto Interior Bruto de aproximadamente unos 7.000 millones de dólares. Haití proclamó su independencia el 1 de enero de 1804, siendo el segundo país del continente americano en hacerlo y primero de América Latina en acceder a ella tras un singular proceso revolucionario de carácter abolicionista, iniciado en 1971, que desembocó en una prolongada lucha armada contra Francia, la potencia colonizadora. En cuanto a la etimología, el nombre de Haití proviene de Arauca, la lengua de los habitantes nativos de la isla, y significa tierra de montañas. Este nombre se daba a la parte oeste de la isla por los antiguos pobladores taínos, que es donde se encuentra esta república. Cuando Colón tomó la posesión de la isla en 1492, la llamó la Isla Española. Bartolomé de las Casas acordó el nombre La Española y más tarde Pedro Martín de Aglería la nombró La Española. El nombre de Haití fue adoptado por el revolucionario haitiano Jean-Jacques Dessalines como el nombre oficial después de la independencia de Saint-Domingue, como tributo a los antecesores indígenas. En cuanto a la geografía, Haití comprende la tercera parte de la isla La Española, al oeste de la República Dominicana y entre el Mar Caribe y el Atlántico Norte. Ocupa la parte occidental de la isla La Española, que comparte con República Dominicana,
en el Mar Caribe o en las Antillas se distingue por dos penínsulas, la de Saint-Michel al norte de la del Tiburón. Entre otras islas que pertenecen a Haití están las Gobané y la Tortuga. En cuanto al medio ambiente, en 1925 Haití tenía el 60% de los bosques originarios destruidos. Hoy en día, al haber sido utilizadas estas zonas para procurarse combustible de cocina. En cuanto al clima, es tropical. La estación más lluviosa se extiende de abril a junio y de octubre a noviembre, y con frecuencia el país es azotado por tormentas tropicales y ciclones. El 18 de septiembre del 2004 el huracán Janet alcanzó Haití. Una semana después, el balance no definitivo era de más de 1.200 personas muertas y un promedio de 1.300 desaparecidas. La fauna del Haití se encuentra la mariposa endémica, Abeis nisipiformis. Bueno, mis queridos radioescuchas, hablemos algo de la historia. El navegante Cristóbal Colón llegó a Haití el 5 de diciembre de 1492 en un área que actualmente se conoce como Mole Saint-Nicolas y reclamó la isla para la corona de Castilla. 19 días más tarde, su nave Santa María encalló cerca del actual sitio de Cap Haïtien. Colón dejó 39 hombres en la isla, quienes fundaron el asentamiento de la Navidad, con la que la isla se incorporó al Imperio Español. Los marineros trajeron enfermedades infecciosas endémicas de Europa. Los nativos carecían de inmunidad a estas nuevas enfermedades y murieron en gran número debido a las epidemias. A comienzos del siglo XVII, debido al auge que había adquirido el comercio informal de los colonos criollos de la isla y que iba en contra del monopolio que pretendía la metrópoli, el gobernador español Antonio de Osorio ordenó entre 1605 y 1606 la despoblación de la zona central y oeste de la isla con el fin de frenar esa práctica. Con el tiempo, en las zonas despobladas de la parte oeste se fueron asentando los bucarenos, hombres que vivían de la caza de reses y cerdos cimarrones, el comercio de pieles y el cultivo de tabaco, así como los filibusteros, ambos de origen francés. Primero ocuparon la isla de Tortuga y luego la española propiamente dicha. Entre ellos se encontraba Bertrand de Obregón, que tuvo éxito en el cultivo del tabaco. A mediados del siglo XVIII, el Saint-Domingue colonial, ocupado por Francia bajo un férreo y cruel sistema esclavista, contaba con una población de 300.000 esclavos y apenas 12.000 personas libres, blancos y mulatos principalmente. Aplausos, mis estimados radioescuchas. Mil gracias por estar atentos. Hablemos algo de la Revolución Haitiana. La lucha por la independencia de Saint-Domingue se desarrolló en varias etapas. En la primera, los grandes terratenientes, los esclavos, los comerciantes y los blancos pobres se solidarizaron con el movimiento revolucionario que había estallado en la metrópoli y fueron una asamblea local que reivindicaba el fin del pacto colonial. En una segunda etapa, los mulatos libres comenzaron a apoyar la revolución metropolitana, creyendo que con eso obtendrían de los blancos residentes en la colonia la plena igualdad de derechos para los hombres libres, independientemente del color. El 14 de agosto de 1791 se había producido en Bois Caimán una ceremonia del sacerdote vudú Boucaman, que es considerada como el punto de partida de la revolución haitiana. En noviembre del mismo año, decenas de miles de esclavos se sublevaron. El largo proceso emancipador tuvo como protagonista a Francois Dominique Toussaint Louverture,
quien declaró la abolición de la esclavitud y que entre 1793 y 1802 dirigió la revolución haitiana con sagacidad, enfrentando a españoles, ingleses y franceses. En 1803, Jean-Jacques Dessalines venció definitivamente a las tropas francesas en la batalla de Vertières y en 1804 declaró la independencia del país, a la que la llamó en el antiguo nombre de Haití, y se proclamó emperador. En el siglo XIX, Dessalines llevó adelante un gobierno despótico. Los blancos fueron expulsados y exterminados, y Dessalines ejecutó a la mayor parte, los aproximadamente 10.000 blancos que quedaron en la isla. Fue asesinado a su vez por una revuelta de mulatos el 17 de octubre de 1806, iniciando una tradición secular de enfrentamientos entre la mayoría raza puramente negra y la minoría la mulata, que usualmente se ha identificado con la clase media y las élites económicas y culturales. A partir de 1838 se iniciaron las conspiraciones y revueltas en la parte española de la isla, que logró su independencia en 1844 con el nombre de República Dominicana. Los haitianos continuaron la guerra contra la nueva república hasta la batalla de Sabana Larga en 1856. El recuerdo de la ocupación haitiana con sus abusos de poder y aforosidades contra la población ha dejado muy mala imagen entre los dominicanos. Después de Duvalier, en 1986, un golpe de Estado derrocó a Duvalier, y unas elecciones en junio del 1988 permitieron el ascenso del primer gobernante democrático en 3 décadas, Leslie Manigat. Sin embargo, este fue derrocado por un nuevo golpe de Estado 4 meses más tarde, tras una serie de gobiernos militares e interinos. En 1991 fue elegido Jean Beltrán Aristide, que también fue derrocado meses después, pero la prisión internacional logró su restauración a la presidencia en 1994. En enero del 2010, la casi totalidad del país fue afectada por un terremoto que dejó 316.000 víctimas fatales y 350.000 heridos, 1,5 millones de personas sin hogar y la destrucción casi completa de la infraestructura industrial, urbana y de transporte. La ayuda internacional con suministros de alimentos, ropa, medicamentos y atención médica enviada de decenas de países permitió paliar en parte las desastrosas consecuencias del terremoto. A pesar de la destrucción de los muelles y rutas, complicaron la llegada de la ayuda. En los años siguientes al terremoto, Haití ha iniciado una lenta recuperación de su economía, aunque la estabilidad política se ha hecho esperar tras la presidencia de Michel Martelly. Las elecciones no dieron un resultado definitivo y el balotaje se pospuso durante un año, durante el cual asumió la presidencia provisional el senador José Lermer Privert. Finalmente, en noviembre de 2016, fue elegido el empresario Jovenel Moïse, que asumió la presidencia en febrero del 2017. En cuanto a los símbolos nacionales, la Constitución haitiana de 1987 establece la bandera y el escudo y el himno conocido popularmente como la Dessalinienne como símbolo nacional del país. La bandera de Haití fue adoptada el 25 de febrero de 1986, pero su diseño se remota a principios del siglo XIX, en los años de la independencia. Es una bandera compuesta por 2 franjas horizontales del mismo tamaño, de color azul la superior y rojo la inferior. En el primer momento la franja azul fue de color negro. En el centro la misma figura desde un rectángulo de color blanco y el escudo nacional. La bandera es de uso civil, carece de escudo.
El escudo de armas de Haití consiste en una palmera coronada por el gorro frigio con los colores de la bandera haitiana. Al pie de la palmera aparecen representados por un tambor y en cada lado de la misma 3 rifles con bayoneta calada. El mismo número de banderas nacionales y diverso armamento, destacando 2 cañones, uno a cada lado. Aplausos, estimados radioescuchas. Esperamos que estos programas relacionados con nuestros países de América sean de su grato interés. Continuemos con la demografía de Haití. Al año 2007, Haití tenía una población de 8.800.000 habitantes. Más del 98% de los habitantes son principalmente de ascendencia africana y el restante está compuesto por descendientes europeos. Otros grupos étnicos en el país incluyen los asiáticos, principalmente de Asia Occidental, y en su mayoría libaneses, sirios y palestinos. La esperanza de vida es de 61 años promedio. En cuanto al idioma, en Haití, los 2 idiomas oficiales de Haití son el criollo italiano y el francés. El criollo haitiano es lengua cooficial desde 1961 y es hablado prácticamente por la población entera del país. El criollo haitiano es una de las lenguas criollas basadas en el francés, que contiene influencias taínas, africanas, vocabulario del español y del portugués. Su uso en la literatura es pequeño pero creciente. Existen periódicos y programas de radio y televisión en criollo. El sistema educativo en Haití se imparte principalmente en criollo haitiano. El francés es la lengua administrativa autorizada, es hablado por los haitianos cultos y el más usado en el sector de negocios, pero el inglés está también presente en este sector. Entre la población general se estima que solo el 35% sabe hablar francés estándar, pero unos 40% hablan un francés bien estructurado, por lo que es una lengua minoritaria en el país. Haití pertenece a la Organización Internacional de Francofonía. Un porcentaje significativo de la población tiene un nivel intermedio o superior. En cuanto a la religión, en Haití, el 45% de los habitantes son católicos y algo más, de un 20% son protestantes. Sin embargo, el vudú haitiano es la religión oficial estatal. Se trata de una tradición asociada a la llegada de esclavos desde África a América. Hace único el país, puesto que está practicado por un 40% de la población. La práctica religiosa a menudo confronta las tradiciones de Haití y su diáspora. Son las que aquellas personas que han emigrado y traen tradiciones religiosas de Haití. También existen iglesias baptistas en la ciudad de Gonaïves. En cuanto a la cultura, Haití tiene una historia larga y legendaria, por lo tanto conserva una cultura muy rica. La cultura haitiana es una mezcla de franceses, africanos y españoles. La música de Haití es influenciada sobre todo por los lazos europeos coloniales y la migración africana por la esclavitud. En el caso de la colonización europea, la influencia musical ha venido principalmente de Francia, y sin embargo la música haitiana tiene un significado bastante influente de España, por sus vecinos República Dominicana y Cuba, cuya música en español ha contribuido a crear otros géneros musicales en Haití. El compás o compa es una música compleja proveniente de ritmos africanos y el baile del salón europeo. Surtida por la cultura de la burguesía haitiana, entre los máximos exponentes de este ritmo está Tabou Combo. Haití no tiene ninguna música registrada hasta 1937, cuando el jazz guinar fue registrado sin ánimo de lucro. Uno de los artistas haitianos más populares fue Wyclef Jean,
de estilo hip hop. Bueno, mis queridos radioescuchas, esto ha sido un recuento en términos generales de ese gran país Haití. Ahora los invito a escuchar algo de poesía de grandes poetas de Haití. Entre ellos encontramos al poeta René Despetré y un poema de título, El caos haitiano. Abierta está una desdicha, tigre entre la vida y yo. ¿Puede uno dominar el caos haitiano de sus días? ¿Puede uno contener en sus venas de nómada el flujo existencial del tiempo de soledad? Todo el ultramundo mundial de nocturna desolación sigue ofreciendo brazos de mar que cruzar. Un malestar no interrumpe se enrosca sin fin en adiós de ternura al golfo de Yabnel. Uno puede pasar su vida de poeta vencido, exiliado en los 7 días de la semana, teniendo ante mí los años contados. Soy el caballo sudoroso de mis raíces. Oigamos otro poema de René Despetré, de título Ceremonia de los Adioses. He aquí su vida llevada por el flujo magnético que regula sus días y sus viajes de poeta. Un trote de burro en camino de cabras, un vuelo espiral de aeroplanos sobre el viejo cementerio marino de infancias. Un tratado de erotismo chino justo antes de irse en los gritos de amor de las mujeres, de la campana basilical el carrillón vaciado en el metal en función de la mujer. El porvenir pereció en la frente del viajero, el horizonte se fue, quedó solo en el mundo, que tiempo de esperanza hará en el país natal. Un radiante otoño de sabiduría responde al espíritu protegido contra la morriña. Muy de mañana corre a lomos de rucio por tortas de yuca y leche del recuerdo. Con el cuerpo cerrado a utopías de presa torna la senda de la vida donde todo se envida. Un gran jardín de ensueño aporta a sus trabajos el embeleso de un perpetuo mes de junio. Es memoria de la vida y de la muerte. Es el acme adulto culmen de la madurez. En la tarde del retorno al polvo, la poesía en un eterno sol del membrillo abre sus exequias al adiós de las mujeres. Brillará su sol largo tiempo en sus cenizas, retorna al limo loco del bien y del mal, a su vez se extingue en el lecho de las tinieblas, sobre islotes de sombra cae sin piedad la noche. Oigamos otro poema de otro autor haitiano, de nombre Anthony Phelps, y su poema de título Poema. ¿Pero dónde, a dónde se va a retumbar la tormenta? ¿Pero dónde, a dónde se va a aullar el viento?
viento revocador, tumbador de estrellas. Había una vez una ciudad, había una vez un país, cuando la boca como luna soñadora esconde la cara bajo las palabras, cuando la vida en ropas de príncipe voltea la espalda a la ventana hasta el sol está desnudo. Había una vez un país, había una vez una ciudad, pero ¿dónde? ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? Mi memoria tiene gran dolor de garganta. Oigamos otro poema de Jacques Roumain. África ha guardado tu recuerdo. África, estás en mí como la astilla en la herida, como un fetiche tutelar en medio de la aldea. Haz de mí la piedra de tu onda, de mi boca los labios de tu llaga, de mis rodillas las columnas rotas de tu humillación. Sin embargo, no quiere ser más que vuestra raza, obreros campesinos de todos los países, obrero blanco de Detroit, peón negro de Alabama. Pueblo innumerable de galeras capitales, al destino nos yergue hombro con hombro y renegando del antiguo maleficio de los tabúes de la sangre, pisamos los escombros de nuestras soledades. Si el torrente es frontera, arrancaremos al declive su cabellera irrestrañable de la sierra es frontera, romperemos la mandíbula de los volcanes que refuerzan las cordilleras. Y la llanura será la explanada de la aurora, donde reunir nuestras fuerzas descuartizadas por la astucia de nuestros amos. Como la contradicción de los rasgos se resuelve en la armonía del rostro, proclamamos la unidad del sufrimiento y de la rebelión de todos los pueblos en toda la superficie de la tierra y mezclamos el cemento de los tiempos fraternales en el polvo de los ídolos. Aplausos, estimados radioescuchas. Oigamos otro poema de otro poeta haitiano, Jacques Biau, y su poema de título, Nada permanece tanto como el llanto séptimo. Hemos ido acumulando corazones en nuestro corazón, palabras en nuestra voz quebrantada por azadones. Hemos dejado huellas por todos los caminos y algunos de nosotros ya no estamos. Hemos ido de manos con las sombras. Nuestro andar es un grito estacionado por cada paso, un día que transcurre por cada palabra, 1000 palabras que vocifera la prole. ¿Qué será de nosotros después de esta larga travesía? Poco importan si el mármol o la piedra eternizan nuestro corazón de húmedo barro. No basta con que nuestra voz perdure en la voz del amigo, en la del compañero de rutas que nos tendió la mano cuando se aproximaba la caída. Hemos llenado muchos de los vacíos que nos legaron. A otros toca llenar los que nosotros dejamos. Apenas tuvimos tiempo para remendar la herencia. ¿Qué corazón irá nuestro corazón a depositarse? ¿A qué silbido irá nuestro silbo a renovarse? Nada sabemos,
cumplimos una jornada que empezó antes que nosotros y que no concluirá con nosotros. Bueno, mis queridos radioescuchas, mil y mil gracias por compartir su tiempo. Los esperamos para un próximo programa. Un fraternal abrazo desde mi Colombia. Alberto Camargo.